El convoy avanzaba como serpiente de acero por la carretera de terracería que conectaba a Aguililla con Tepalcatepec. Eran 18 vehículos blindados, los llamados monstruos, camionetas Ram y Silverado modificadas con placas de acero de 2 centímetros soldadas sobre las puertas, ventanas, capó y techo. Algunos llevaban torretas improvisadas con ametralladoras M2 calibre .50. Otros tenían sistemas de cámaras de 360 grados montadas sobre el techo para detectar amenazas en todas direcciones. Unos pocos llevaban placas adicionales soldadas en ángulo para desviar balas como si fueran tanques rudimentarios. Cada vehículo pesaba 3 toneladas más que su peso original por todo el blindaje artesanal. Los motores rugían forzados al máximo, las suspensiones gemían bajo el peso excesivo. Las llantas reforzadas aplastaban piedras y baches en el camino polvoriento. Era junio de 2025 y el calor de tierra caliente convertía el interior de esos monstruos en hornos de metal donde la temperatura superaba los 45 grados centígrados. Dentro de esos 18 vehículos viajaban 67 hombres del grupo élite del cártel Jalisco Nueva Generación. No eran sicarios comunes, eran operadores entrenados, la fuerza de asalto más letal del cártel más poderoso de México. Llevaban uniformes tácticos negros, chalecos antibalas nivel 4, capaces de resistir balas de rifle, cascos balísticos, rodilleras, coderas, guantes tácticos. Portaban rifles AR-15, de fabricación propia, ensamblados en talleres clandestinos de Guadalajara, algunos con miras telescópicas, otros con lanzagranadas acoplados. Llevaban pistolas Glock 9 mm como armas secundarias. Cargaban granadas de fragmentación M67, granadas de humo, cargadores extra con más de 200 cartuchos por hombre. No venían a patrullar, venían a conquistar. La misión era clara y brutal: tomar Tepalcatepec, ejecutar o capturar a Juan José Farías Álvarez, conocido como El Abuelo, líder de los Cárteles Unidos y el hombre que había humillado al CJNG durante 6 años, resistiendo cada ofensiva. Colgar su cuerpo en la plaza principal junto con una narcomanta firmada por el Mencho, quemar las casas de sus lugartenientes, masacrar a cualquiera que se resistiera, y finalmente plantar la bandera del CJNG en el centro de Tepalcatepec, demostrando que toda Tierra Caliente pertenecía a Nemesio Oseguera Cervantes. Era una declaración de guerra total. Al frente del convoy iba el comandante conocido como El Fantasma. No era un apodo romántico sacado de películas. Se lo había ganado en 2021, cuando había infiltrado una célula rival en Colima, vivido entre ellos durante 3 meses ganándose su confianza, y después los había ejecutado a todos mientras dormían una noche. 14 hombres degollados en silencio, sin que ninguno despertara para alertar a los demás. Cuando el CJNG encontró la casa al día siguiente, los cuerpos estaban acomodados sentados alrededor de una mesa, como si estuvieran cenando. El fantasma había dejado una nota sobre la mesa. Les llegó su fantasma. El fantasma tenía 42 años. Había sido teniente del ejército mexicano de 2003 a 2011, sirviendo en el 57º Batallón de Infantería, con sede en Guerrero. Durante esos 8 años, recibió entrenamiento avanzado en tácticas de contrainsurgencia, combate en selva, emboscadas, uso de explosivos y coordinación de operaciones con múltiples unidades. Participó en 23 operativos contra cárteles, principalmente contra los Beltrán Leiva y la familia michoacana. Vio morir a 6 compañeros en enfrentamientos, mató a 11 sicarios con sus propias manos. Pero en 2011 algo cambió. Su hermano menor, de 19 años, estudiante de preparatoria sin vínculos criminales, fue secuestrado por error por un cártel que lo confundió con el hijo de un empresario. Pidieron rescate de 5 millones de pesos. La familia no tenía ni 50,000. El fantasma, siendo militar activo, pidió ayuda a sus superiores para localizarlo. Le dijeron que no podían involucrarse en casos civiles. Buscó en la fiscalía. Le dijeron que estadísticamente el 98% de secuestrados no regresan vivos. Le dijeron que olvidara a su hermano. 3 semanas después, encontraron el cuerpo de su hermano en una fosa clandestina con otros 17 cuerpos. Había sido torturado con cigarrillos encendidos en todo el cuerpo. Le habían cortado 3 dedos. Le habían roto las piernas con un tubo metálico. Finalmente lo habían ejecutado de un disparo en la nuca. Todo por un error de identificación. Todo porque los criminales pensaron que era alguien más.
El fantasma desertó del ejército una semana después. No renunció formalmente, simplemente desapareció, llevándose un rifle de asalto FX-05, una pistola Beretta 9 mm y 500 cartuchos. Durante 6 meses, vivió como cazador solitario investigando qué cártel había secuestrado a su hermano. Descubrió que habían sido los Caballeros Templarios, que en 2011 dominaban Michoacán. Localizó a los 5 sicarios responsables, los rastreó uno por uno. Los ejecutó lentamente, torturándolos durante horas preguntándoles por qué habían matado a su hermano. Ninguno tenía respuesta, solo habían obedecido órdenes. Después de matar al 5º y último responsable, el fantasma se dio cuenta de algo. No sentía satisfacción. Su hermano seguía muerto. La venganza no lo había resucitado. Solo había añadido 5 cadáveres más al conteo interminable de muertos en México. Se sintió vacío, perdido, sin propósito. Fue entonces cuando el CJNG lo reclutó. Le ofrecieron 80,000 pesos semanales por usar sus habilidades militares entrenando sicarios. Aceptó porque ya no tenía nada que perder. Ya había cruzado la línea, ya era asesino, ya era desertor, no podía regresar a la vida normal. Solo podía seguir adelante en este mundo oscuro donde la muerte era moneda corriente. En 14 años, con el CJNG, había ascendido hasta comandar el grupo élite. Había entrenado a más de 300 sicarios en tácticas militares. Había planeado 41 operativos mayores con 39 éxitos. Había matado personalmente a 68 personas, aunque ya no llevaba conteo exacto. Se había convertido en lo que más odiaba: un criminal profesional al servicio del mismo tipo de organización que había asesinado a su hermano. La ironía no se le escapaba, pero tampoco le importaba ya. Esta mañana, sentado en el asiento delantero del primer monstruo, con un rifle AR-15 con mira ACOG descansando entre sus piernas, el fantasma revisaba mentalmente el plan de ataque por 10ª vez. Habían salido de Aguililla a las 5:30 de la mañana. El trayecto hasta Tepalcatepec era de aproximadamente 45 kilómetros por carreteras de terracería en pésimas condiciones. Con los monstruos pesados avanzando despacio, estimaban llegar al objetivo a las 9:00 de la mañana. 4 horas de viaje a través de territorio hostil. El fantasma sabía que los Cárteles Unidos, comandados por el abuelo, controlaban todo el territorio entre Aguililla y Tepalcatepec. Sabía que tenían halcones vigilando cada camino. Sabía que probablemente ya habían sido detectados. Pero no le preocupaba. El grupo élite tenía superioridad en armamento, en vehículos blindados, en número de hombres y en entrenamiento táctico. Los Cárteles Unidos eran básicamente rancheros con rifles defendiendo su tierra. No tenían preparación militar profesional, serían aplastados, o eso pensaba el fantasma. Lo que no sabía es que a 38 kilómetros de distancia, en Tepalcatepec, un hombre de 54 años, con rostro curtido por el sol y manos callosas de agricultor, observaba un mapa detallado de la región extendido sobre una mesa de madera rústica. El hombre se llamaba Juan José Farías Álvarez. Todos lo conocían como el abuelo. El abuelo había nacido en Tepalcatepec en 1970. Creció en una familia de agricultores pobres que cultivaban maíz, jitomate y calabaza en parcelas pequeñas donde cada cosecha era una batalla contra el clima, las plagas y la falta de agua. Su padre le enseñó a trabajar la tierra desde los 7 años. Le enseñó que un hombre vale lo que trabaja, no lo que roba. Le enseñó que la tierra es sagrada y debe defenderse con la vida si es necesario. A los 18 años, el abuelo se casó con una mujer de Tepalcatepec. Tuvieron 5 hijos. Siguió siendo agricultor, añadiendo ganado a sus actividades: vacas, caballos, gallinas. Vivía modestamente pero honestamente. Iba a misa cada domingo. Saludaba a sus vecinos, ayudaba en las fiestas del pueblo. Era un hombre común en un pueblo común de Tierra Caliente. Pero en 1998 todo cambió. Fue detenido por la policía transportando 127 kilos de marihuana en su camioneta. Pasó 2 años en prisión. Cuando salió en 2000, su esposa lo había dejado llevándose a 3 de sus 5 hijos. Su reputación en Tepalcatepec estaba destruida. Ya no era el agricultor honesto, era el narco que había ido a la cárcel. No tuvo opción. Si ya tenía el estigma, podía aprovechar los contactos. Comenzó a trabajar para el Cártel de los Valencia, una organización que operaba en Michoacán y Jalisco traficando marihuana, cocaína y heroína. Ascendió rápidamente porque era inteligente, leal y conocía perfectamente la geografía de Tierra Caliente.
En 2004, se convirtió en lugarteniente de los Valencia, ganando 40,000 pesos mensuales. Conoció en esa época a un sicario joven y ambicioso llamado Nemesio Oseguera Cervantes, quien sería conocido años después como El Mencho. El abuelo y el Mencho trabajaron juntos durante 4 años en los Valencia. Se hicieron amigos, tomaban cerveza juntos, compartían estrategias, confiaban el uno en el otro. Pero en 2009, los Valencia comenzaron a fragmentarse por luchas internas de poder. El Mencho vio la oportunidad y formó su propia organización, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Le ofreció a el abuelo unirse. El abuelo declinó, quería regresar a Tepalcatepec y retirarse del negocio. Tenía 39 años, había ahorrado suficiente dinero, quería vivir tranquilo sus últimos años. Pero el destino tenía otros planes. En 2013, los caballeros templarios que dominaban Michoacán con terror absoluto comenzaron a extorsionar brutalmente a agricultores, ganaderos, limoneros y aguacateros de Tierra Caliente. Cobraban cuotas imposibles de pagar, secuestraban familiares como presión, violaban mujeres, ejecutaban hombres que se resistían, convertían pueblos enteros en infiernos donde todos vivían con miedo constante. El 24 de febrero de 2013, el abuelo no aguantó más. Los templarios habían secuestrado al hijo de 16 años de su vecino exigiendo 300,000 pesos que la familia no tenía. El abuelo convocó una reunión secreta con 40 hombres de Tepalcatepec. Les dijo: o nos defendemos o nos matan a todos como borregos. Yo agarro mi rifle. El que quiera seguirme, que me siga. Así nació el movimiento de autodefensas de Tepalcatepec. El abuelo lideró a esos 40 hombres, la mayoría agricultores sin entrenamiento militar, en una batalla contra los caballeros templarios. Recuperaron el muchacho secuestrado matando a 5 templarios en el proceso. Después tomaron control de Tepalcatepec, expulsando a todos los sicarios templarios del territorio. En 2 semanas, se convirtió en héroe local. Otros pueblos vieron lo que hizo Tepalcatepec y quisieron lo mismo. En Buenavista, un veterano llamado Hipólito Mora también levantó armas formando autodefensas. En La Ruana, en Apatzingán, en Cualcomán, en docenas de comunidades, los civiles hartos de la extorsión se armaron y pelearon. En 6 meses habían expulsado a los caballeros templarios de la mayoría de Tierra Caliente. El gobierno federal, bajo Enrique Peña Nieto, vio una oportunidad. Legitimó las autodefensas convirtiéndolas en fuerza rural, un cuerpo parapolicial legal pagado por el gobierno. El abuelo aceptó el cargo. Su hermano Uriel fue elegido alcalde de Tepalcatepec en 2008. Su cuñada, Marta Laura Mendoza, fue alcaldesa años después. El abuelo se convirtió en poder político y militar en la región. Pero en 2019, todo cambió. El CENG, comandado por su antiguo amigo El Mencho, comenzó a expandirse en Michoacán. Le ofreció al abuelo unirse o morir. El abuelo rechazó la oferta. No iba a entregar Tepalcatepec después de haberla liberado de los templarios. El Mencho lo consideró traición personal. Grabó un video de 40 segundos declarándole guerra. Juan José Farías, el abuelo, te diste vuelta. Ahora vas a conocer lo que es el CENG. Vas a morir como rata. Desde entonces, durante 6 años, el CENG había intentado tomar Tepalcatepec 7 veces. Las 7 veces habían fracasado. La última había sido en agosto de 2025, apenas 3 meses atrás, cuando 50 sicarios atacaron la comunidad de Las Mesas del Terrenate durante casi 1 hora. Fueron repelidos por pobladores armados, perdiendo 9 sicarios y abandonando 4 vehículos. Ahora, en esta mañana de junio, el abuelo sabía que el CENG venía de nuevo. Sus halcones habían reportado el convoy de 18 monstruos saliendo de Aguililla a las 5:30 am. Estimaba entre 60 y 70 sicarios del grupo élite. Venían a matarlo, venían a tomar su tierra, venían con la confianza arrogante de quien cree que el blindaje y las armas son suficientes para ganar una guerra. Pero el abuelo había aprendido algo durante 12 años defendiendo Tepalcatepec. En guerra de guerrillas, el conocimiento del terreno vale más que todo el blindaje del mundo. Observó el mapa sobre la mesa. Había marcado con lápiz rojo la única ruta viable para vehículos pesados desde Aguililla hasta Tepalcatepec. Era una carretera de terracería que pasaba por 3 comunidades: Pinolapa, El Aguaje y La Bocanda.
Después atravesaba un tramo de 15 kilómetros de terracería angosta entre cerros antes de llegar a la entrada de Tepalcatepec. Ese tramo de 15 kilómetros entre cerros era la trampa perfecta. El abuelo había pasado las últimas 72 horas preparando esa trampa con ayuda de 120 hombres de Cárteles Unidos. No eran 120 sicarios profesionales como los del CJNG. Eran 120 rancheros, agricultores, ganaderos, limoneros y aguacateros que conocían cada piedra, cada árbol, cada curva de ese camino porque habían nacido ahí. Eran padres defendiendo a sus familias, eran hijos defendiendo a sus madres, eran hombres que preferían morir peleando que vivir arrodillados. La trampa tenía 5 fases cuidadosamente diseñadas. Fase 1. Vigilancia temprana. 20 halcones posicionados desde Aguililla hasta Tepalcatepec reportarían cada movimiento del convoy CJNG por radio. Permitirían que avanzaran sin obstáculos hasta el tramo de 15 kilómetros entre cerros. Ahí comenzaría el infierno. Fase 2. Activación de barricadas falsas. En el kilómetro 8 del tramo de 15 kilómetros había una barricada de troncos y piedras bloqueando el camino. Parecía improvisada, fácil de remover. El convoy CJNG tendría que detenerse y mandar hombres a pie a despejar la barricada. Esos segundos serían críticos. Fase 3. Detonación de minas terrestres. Bajo la barricada falsa, enterradas a 30 centímetros de profundidad, había 12 minas artesanales fabricadas con tubos PVC de 8 pulgadas rellenos con 4 kilos de anefo cada una, conectadas en serie con detonador remoto. Cuando los sicarios del CJNG estuvieran despejando la barricada, las 12 minas detonarían simultáneamente con fuerza equivalente a 48 kilos de TNT. Todo en un radio de 20 metros sería vaporizado. Fase 4. Emboscada con francotiradores. En los cerros a ambos lados del camino, a alturas de entre 100 y 300 metros sobre el nivel del camino, había 30 francotiradores posicionados con rifles Barrett en M82, calibre .50 y rifles de caza de alto poder. Sus órdenes eran claras: disparar contra operadores de torretas primero, después contra conductores, después contra cualquier blanco visible. Conservar munición. No desperdiciar disparos, cada bala cuenta. Fase 5. Ataque con drones. Cárteles Unidos tenía 8 drones DJI Mavic modificados para cargar hasta 2 kilos de explosivos C4. Los drones atacarían desde arriba, lanzando explosivos contra los monstruos atrapados en el camino. Los vehículos blindados lateralmente, pero con techos delgados, serían vulnerables. El abuelo había aprendido todas estas tácticas observando cómo otros cárteles las usaban contra él. Ahora las aplicaba contra el CJNG. Minado de caminos lo había aprendido viendo cómo el CJNG plantó 317 minas en Tepalcatepec durante la Operación Tepalcatepec de octubre 2021. Francotiradores lo había aprendido después de que sicarios del CJNG, posicionados en el Cerro Taistán, impidieron durante meses que agricultores accedieran a sus parcelas. Drones con explosivos lo había visto en videos de Ucrania que circulaban en Internet. Esto no era innovación, era adaptación, aprender de los enemigos y usar sus tácticas contra ellos. Pero había un componente adicional que el abuelo había añadido: mercenarios colombianos. En 2021, Cárteles Unidos había reclutado a 26 mercenarios colombianos con experiencia militar. Algunos habían sido militares activos, otros paramilitares, otros narcotraficantes con entrenamiento de guerrilla. Habían sido traídos específicamente por su experiencia en fabricación de explosivos, emboscadas, guerra de guerrillas y tácticas de negación de terreno. Estos colombianos habían entrenado a los defensores de Tepalcatepec en técnicas que el ejército mexicano no enseñaba. Les enseñaron cómo fabricar minas caseras efectivas, cómo posicionarse en terreno elevado, cómo calcular trayectorias de bala compensando viento y gravedad, cómo coordinar ataques múltiples simultáneos, cómo convertir un convoy confiado en un convoy atrapado. 5 de esos mercenarios colombianos estaban ahora posicionados en los cerros junto a los francotiradores de Cárteles Unidos. Sus órdenes eran supervisar el ataque y disparar solo si veían blancos prioritarios: comandantes, operadores de radio, cualquier persona que pareciera estar coordinando la respuesta del CJNG. El abuelo verificó su reloj.
7:45 de la mañana. El convoy Sekoki Noke había salido de Aguililla hace 2 horas y 15 minutos. Sus halcones reportaban que ya habían pasado Pinolapa y se acercaban a El Aguaje. Eso significaba que en aproximadamente 1 hora llegarían al tramo de 15 kilómetros entre cerros, 1 hora hasta la masacre. El abuelo sintió una extraña calma. No era nerviosismo, no era miedo, era aceptación. Sabía que hoy muchos iban a morir, probablemente algunos de sus hombres, definitivamente muchos sicarios del CJNG. Tal vez él mismo si algo salía mal, pero no había alternativa. Si no defendía Tepalcatepec hoy, mañana el CJNG la tomaría. Y entonces todo por lo que había peleado durante 12 años se perdería. Se paró de la mesa, agarró su rifle AK-47 con culata de madera desgastada por años de uso, verificó que el cargador de 30 cartuchos estuviera lleno y salió de la casa hacia su camioneta Ford F-150 blanca, donde 3 de sus hombres más confiables lo esperaban. Iban a posicionarse en un cerro con vista panorámica del tramo donde ocurriría la emboscada. El abuelo quería ver personalmente cómo el grupo élite del CJNG caía en la trampa. Mientras tanto, a 22 kilómetros de distancia, el convoy del CJNG pasaba por El Aguaje sin incidentes. Los pobladores habían sido evacuados durante la noche por órdenes de Cárteles Unidos. El pueblo estaba vacío, puertas cerradas, calles desiertas, ni un perro ladrando, solo silencio inquietante. El fantasma notó el silencio. Evacuaron civiles, le dijo al sicario que conducía el monstruo. Saben que venimos, se están escondiendo. ¿Qué hacemos, comandante?, preguntó el conductor, un sicario de 31 años conocido como el Mocos, porque siempre tenía gripa y estaba sonándose la nariz. Seguimos, ya lo esperábamos. Evacuaron porque tienen miedo, es buena señal. Pero el fantasma no estaba tan seguro. Había algo en el aire, una tensión, como electricidad estática antes de una tormenta. Sus instintos militares, forjados en 8 años en el ejército y 14 años en el narco, le gritaban que algo estaba mal, pero no podía identificar qué exactamente. Tomó su radio encriptado Motorola y transmitió al convoy. Atención todos los vehículos, mantengan formación cerrada, distancia de 20 metros entre unidades, operadores de torreta alerta máxima. Francotiradores escaneen cerros constantemente. Si ven algo sospechoso, reporten inmediatamente. Cambio. 67. Voces respondieron confirmando. El convoy continuó avanzando. Polvo rojo se levantaba detrás de los monstruos, creando una nube visible a kilómetros de distancia. El rugido de 18 motores diésel forzados al máximo hacía temblar el aire. Era un desfile de poder, un show de fuerza diseñado para aterrorizar. En uno de los monstruos del medio del convoy viajaba un sicario de 24 años conocido como el Durango, porque había nacido en ese estado norteño. Llevaba 3 años en el CJNG. Había sido reclutado cuando trabajaba como mecánico en un taller de Guadalajara, ganando 3,500 pesos semanales. Un comandante del CJNG le ofreció 20,000 semanales por reparar y modificar los monstruos del cártel. Aceptó. Después de 6 meses reparando vehículos, le ofrecieron 35,000 semanales por entrenar como sicario. Aceptó. El Durango no era mal tipo. No mataba por placer, no torturaba, no violaba. Simplemente veía el sicariato como trabajo. Mal pagado en comparación con el riesgo, pero mejor pagado que ser mecánico. Su plan era trabajar 5 años, ahorrar 1,000,000 de pesos, regresar a Durango, abrir su propio taller mecánico, casarse, tener hijos, vivir normal. Sabía que las probabilidades de sobrevivir 5 años eran bajas, pero apostaba a su habilidad. Hasta ahora, había participado en 11 operativos sin resultar herido. Había matado a 4 personas, todas en enfrentamientos directos, nunca ejecuciones. Había visto morir a 18 compañeros. Cada vez que veía morir a uno, pensaba, ese pudo ser yo, pero no fui. Sobreviví otra vez. Y seguía adelante porque la alternativa era regresar a ganar 3,500 pesos semanales como mecánico. Esta mañana, el Durango iba sentado en el asiento trasero de un monstruo, con su AR-15 entre las piernas, con chaleco antibalas apretándole el pecho, con casco balístico haciéndole sudar la frente. Miraba por la ventana blindada con vidrio tan grueso que distorsionaba la vista. Veía los cerros a ambos lados del camino, veía la terracería angosta, veía la vegetación espesa y pensaba,
Este es lugar perfecto para emboscada. Le dio un codazo al sicario sentado junto a él. Un tipo de 28 años conocido como el Greñas por su cabello largo despeinado. Oye, Greñas, ¿no te parece raro que no haya nadie? Ni civiles, ni halcones, ni siquiera animales. El Greñas se encogió de hombros. Tienen miedo. Normal. No sé, carnal. Yo he estado en varios topos y siempre hay alguien. Siempre hay halcones, siempre hay movimiento. Aquí no hay nada, como si estuvieran esperando algo. Estás paranoico. Tranquilo. Pero el Durango no podía tranquilizarse. Tenía un mal presentimiento. Lo mismo que el fantasma. Lo mismo que varios veteranos en el convoy. Todos sentían que algo estaba mal, pero ninguno podía identificar qué. En el vehículo más atrás del convoy viajaba un sicario de 19 años conocido como el Junior. Era hijo de un ganadero de Jalisco con dinero. Había estudiado preparatoria privada. Había tenido novias. Había ido a fiestas. Había vivido vida normal de clase media alta. Pero a los 17 años descubrió que su padre tenía vínculos con el CJNG, que parte del dinero que financiaba su estilo de vida venía del narcotráfico. En lugar de rechazar esa realidad, el Junior la abrazó. Decidió que quería ser sicario. Le parecía emocionante, como videojuego de la vida real, como película de acción, romántico, aventurero, peligroso. Su padre trató de disuadirlo. Le ofreció mandarlo a estudiar universidad en Estados Unidos. El Junior rechazó. Quería ser narco. A los 18 años, contra los deseos de su padre, el Junior se unió al CJNG. Por ser hijo de alguien conectado, lo aceptaron en el grupo élite directamente, sin pasar por trabajos menores como halcón o transportista. Le dieron el mejor equipo, le dieron entrenamiento acelerado, le dieron posición privilegiada, pero el Junior no tenía experiencia real. En un año con el cártel solo había participado en 3 operativos, todos contra objetivos débiles que no opusieron resistencia real. Nunca había estado en enfrentamiento serio, nunca había visto morir a un compañero, nunca había matado a nadie personalmente. Era sicario virgen jugando a la guerra. Esta mañana, el Junior iba emocionado. Finalmente iba a haber acción real. Finalmente iba a probar que era hombre. Finalmente iba a matar sicarios enemigos y ganar respeto. Había publicado en Instagram Stories antes de salir. Hoy se va a poner bueno. Grupo élite, CJNG, vida loca. 340 personas habían dado like. 89 habían comentado «Cuídate, carnal», o «Ánimo, pariente», o «Dele con todo». El Junior no sabía que en 3 horas 52 de esas personas iban a estar comentando «KEPD Junior» en su perfil de Instagram. A las 8:47 de la mañana, el convoy llegó al inicio del tramo de 15 kilómetros entre cerros. La carretera se volvía más angosta. Los cerros se elevaban más empinados a ambos lados. La vegetación era más densa. El polvo rojo levantado por los monstruos se quedaba flotando en el aire sin viento que lo dispersara. El fantasma sintió su estómago contraerse. Definitivamente esto era terreno de emboscada. Tomó su radio. «Atención, entrando zona peligrosa. Operadores de torreta máxima alerta. Francotiradores escaneen cerros. Velocidad reducida a 20 kilómetros por hora. Distancia entre vehículos aumentar a 30 metros. Preparen granadas de humo por si necesitamos cobertura. Cambio». El convoy disminuyó velocidad. Los 18 monstruos avanzaban ahora más despacio, más separados, más alerta. Los operadores de torreta escaneaban los cerros con binoculares. Los francotiradores del CJNG, posicionados en algunos vehículos, miraban a través de sus miras telescópicas buscando amenazas. No vieron nada. Los cerros parecían vacíos, pero no lo estaban. En la cima del cerro a la izquierda, a 280 metros de altura sobre el camino, 5 francotiradores de Cárteles Unidos estaban completamente ocultos en posiciones de camuflaje que habían construido durante 3 días. Habían cavado trincheras de 40 centímetros de profundidad. Habían cubierto las trincheras con ramas, hojas y tierra. Habían creado aberturas pequeñas por donde sacar el cañón del rifle sin ser visibles. Desde el camino eran completamente invisibles. Uno de esos francotiradores era un ranchero de 47 años, conocido como El Chato. No era sicario profesional, era agricultor que había agarrado rifle porque los templarios habían intentado extorsionarlo en 2013. Después de que el abuelo expulsó a los templarios, El Chato se unió a las autodefensas. Ahora, 12 años después,
Seguía defendiendo su tierra. El chato no tenía entrenamiento militar formal, pero había cazado venado y jabalí en esos cerros durante 30 años. Conocía cómo calcular distancia, cómo compensar viento, cómo respirar antes de jalar el gatillo, cómo esperar el momento perfecto. Era cazador experto, y esta mañana los sicarios del CEMNG eran su presa. Miraba a través de la mira telescópica de su rifle Barrett M82, calibre .50. Veía el convoy avanzando lentamente 280 metros abajo. Veía los monstruos negros y grises levantando polvo. Veía operadores de torreta escaneando con binoculares. Veía francotiradores asomando rifles por las ventanas. El chato esperaba. Todavía no era tiempo de disparar. Tenía órdenes de esperar hasta que detonaran las minas. Entonces podría disparar. Entonces comenzaría la cacería. A su lado, en otra trinchera camuflada, estaba un mercenario colombiano de 39 años conocido como El Paisa. Había sido militar colombiano de 2005 a 2012, sirviendo en unidades de contraguerrilla en Caquetá y Putumayo, peleando contra las FARC. Había participado en 34 operativos contraguerrilleros. Había matado a 17 de ellos. Había visto morir a 11 compañeros. En 2012 fue dado de baja por insubordinación después de negarse a ejecutar a un guerrillero rendido de 16 años. Sin empleo militar, el Paisa trabajó 2 años en seguridad privada ganando miseria. En 2014 fue reclutado por un cártel colombiano para entrenar sicarios en tácticas de combate. Después fue prestado a cárteles mexicanos que pagaban mejor. Ahora, en 2025, trabajaba para Cárteles Unidos, ganando 120,000 pesos mensuales por entrenar y supervisar operaciones. El Paisa era profesional absoluto. No odiaba a los sicarios del CJONG, no sentía emociones, solo hacía su trabajo. Estaba posicionado con un rifle de francotirador Remington 700 calibre .308 con mira telescópica Leupold de 20 EAs. Podía acertar a blanco del tamaño de una cabeza humana a 800 metros. A 280 metros como ahora, era imposible que fallara. Observaba el convoy, identificaba blancos prioritarios. En su mente marcaba operador de torreta en segundo vehículo, francotirador en quinto vehículo, comandante probable en primer vehículo. Cuando llegara el momento, dispararía 3 veces. 3 blancos, 3 muertos, eficiente, profesional, sin emoción. En el cerro derecho, a 180 metros de altura, otros 15 francotiradores esperaban. La mayoría eran rancheros, ganaderos, agricultores. Unos pocos eran sicarios veteranos de Cárteles Unidos. Todos tenían rifles de alto poder. Barrett 50, rifles de caza 30-06, AR-15 con miras telescópicas. Todos estaban posicionados en trincheras camufladas. Todos esperaban la señal. A las 8:53 de la mañana, el primer vehículo del convoy del CJONG llegó al kilómetro 88 del tramo entre cerros. El fantasma vio la barricada de troncos y piedras bloqueando el camino. Se veía improvisada, amateur, fácil de remover. ¡Alto!, ordenó por radio. El convoy se detuvo. Los 18 monstruos quedaron parados en fila sobre la terracería angosta, motores rugiendo. Operadores alerta. El fantasma observó la barricada con binoculares durante 30 segundos. No veía nada sospechoso, solo troncos, piedras, ramas. Grupo 1, bajen y despejen barricada. Grupo 2, cobertura desde vehículos. Todos los demás permanezcan alertas escaneando cerros. 8 sicarios bajaron del primer y segundo monstruo. Caminaron hacia la barricada con rifles en alto. Entre ellos estaba el Durango, el mecánico devenido sicario. Mientras caminaba hacia los troncos, miraba los cerros a ambos lados. Veía vegetación densa, veía rocas, veía sombras, pero no veía personas. «No me gusta esto», murmuró el Durango a El Greñas, que caminaba junto a él. «Ya cállate, paranoico. Es solo una pinche barricada. La quitamos y seguimos». Llegaron a los troncos, comenzaron a moverlos, eran pesados. Se necesitaban 2 hombres para cargar cada tronco y aventarlo a un lado del camino. Mientras trabajaban, los 60 sicarios restantes en los vehículos los observaban. Algunos fumaban, otros tomaban agua, unos pocos bromeaban. El Junior, el hijo de ganadero que jugaba a narco, sacó su celular y tomó foto de los monstruos en fila. Iba a publicarla en Instagram con caption «El convoy del poder». Pero no tuvo tiempo. En un cerro a 1.2 kilómetros de distancia,
El abuelo observaba la escena a través de binoculares militares de 40 IAs. Veía a los sicarios moviendo troncos. Veía a los monstruos esperando. Veía la confianza arrogante del convoy que se creía invencible. Tomó un radio y presionó el botón. Todos los grupos listos. En 3, 2, 1, ahora. Un hombre de 52 años, exminero con experiencia en explosivos, presionó un botón en un detonador remoto conectado por cables a las 12 minas enterradas bajo la barricada. La explosión fue apocalíptica. 48 kilos de ANFO detonaron simultáneamente. La onda expansiva se propagó en todas direcciones a velocidad supersónica, comprimiendo aire, tierra, piedras, troncos y todo lo que estaba en un radio de 20 metros. Los 8 sicarios que estaban moviendo la barricada simplemente dejaron de existir. No fueron lanzados por los aires como en películas. No volaron en pedazos. Fueron vaporizados, convertidos en niebla roja de sangre y fragmentos microscópicos de tejido. El primer monstruo, que estaba a 15 metros de la explosión, fue levantado del suelo por la onda expansiva y volcado de lado. Las ventanas blindadas se quebraron. Las puertas se abrieron violentamente. Los 4 sicarios que estaban dentro murieron instantáneamente por trauma masivo de órganos internos. El segundo monstruo, a 30 metros de distancia, fue empujado hacia atrás chocando contra el tercero. Los parabrisas se estrellaron. Los ocupantes quedaron aturdidos, sangrando de oídos por el trauma acústico. El fantasma, que iba en el primer monstruo, sobrevivió milagrosamente porque el asiento donde estaba quedó del lado opuesto al impacto cuando el vehículo volcó. Quedó colgando de su cinturón de seguridad, boca abajo, desorientado, con sangre corriendo de su nariz. Escuchaba un zumbido constante en los oídos. No podía ver bien, todo era borroso. Trató de desabrocharse, pero sus manos no respondían bien. Y entonces comenzó el infierno real. Desde los cerros a ambos lados, 30 francotiradores abrieron fuego simultáneamente. El sonido era ensordecedor. 30 rifles disparando, algunos calibre P50 que sonaban como cañones, otros calibre .308 con estallidos secos, otros AR-15 con ráfagas controladas. Las balas llovían sobre el convoy atrapado. Los Barrett calibre .50 son armas diseñadas para destruir vehículos ligeramente blindados. Las balas pesan 42 gramos y viajan a 850 metros por segundo. Cuando impactan, generan 18.000 joules de energía, suficiente para atravesar acero de media pulgada. Los monstruos del CJNG tenían blindaje de acero de 2 centímetros, lo cual era suficiente para detener balas de rifles comunes como AK-47, pero no era suficiente para detener balas calibre .50. Las primeras balas perforaron las cabinas de los monstruos como si fueran latas de refresco. Operadores de torreta fueron alcanzados en el pecho, la cabeza, los brazos. Cayeron muertos o heridos dentro de los vehículos. Conductores trataron de revertir para salir de la zona de muerte, pero descubrieron que no había espacio. El camino era demasiado angosto. Los vehículos estaban demasiado juntos. Estaban atrapados. El paisa, el mercenario colombiano, disparó su Remington 700 con precisión mecánica. Primer disparo. Operador de torreta en segundo monstruo. Alcanzado en la cabeza, muerto. Segundo disparo, francotirador asomando por ventana en quinto monstruo. Alcanzado en el pecho, muerto. Tercer disparo, comandante saliendo del octavo monstruo. Alcanzado en el abdomen, herido grave. El chato, el ranchero cazador, disparaba su Barrett con calma de veterano. No apresuraba sus disparos. Cada bala contaba. Respiraba, apuntaba, jalaba gatillo suavemente, observaba impacto, recargaba, repetía. En 2 minutos, disparó 7 veces, 5 sicarios muertos, 2 heridos, 71% de efectividad. Los otros francotiradores, con menos experiencia, disparaban más pero acertaban menos, pero no importaba. El volumen de fuego compensaba la falta de precisión. Con 30 rifles disparando simultáneamente, las balas eran tan numerosas que era estadísticamente imposible no acertar. En el monstruo número 11, el Durango ya no estaba. Él era uno de los 8 sicarios que habían estado moviendo troncos cuando detonaron las minas. Había sido vaporizado. Sus compañeros en el monstruo número 11 ni siquiera sabían que estaba muerto. Solo sabían que estaban bajo ataque masivo y no podían ver de dónde venía. El Greñas, el sicario de pelo largo que había dicho que el Durango era paranoico, estaba acurrucado en el piso del monstruo con las manos cubriendo su cabeza. Temblaba incontrolablemente, lloraba, rezaba.
Diosito lindo, no quiero morir aquí, por favor, Diosito, sácame de aquí, por favor. No agarraba su rifle. No disparaba. Solo se había rendido mentalmente. En el último monstruo, el Junior finalmente entendía que esto no era videojuego ni película. Esto era real. Las balas penetrando metal sonaban como martillazos. Los gritos de heridos eran aterradores. El olor a pólvora mezclado con sangre era nauseabundo. El miedo era paralizante. El Junior intentó abrir la puerta para salir corriendo, pero el comandante del vehículo lo agarró del chaleco. ¿Estás pendejo? Si sales te matan en 2 segundos. Quédate aquí. No puedo, no puedo, no puedo, repetía el Junior con voz quebrada. Tengo que salir. Tengo que... Una bala calibre .50 perforó el techo del monstruo, atravesó el hombro del comandante y se enterró en el piso. El comandante aulló de dolor cayendo hacia adelante. La sangre brotaba de su hombro como manguera abierta. El Junior vio la herida y vomitó violentamente. Después, se desmayó. El fantasma finalmente logró desabrocharse del monstruo volcado. Cayó sobre el techo del vehículo, que ahora era el piso. Arrastró su cuerpo hacia la puerta. Salió rodando. Quedó tirado en el camino polvoriento. Veía el caos, monstruos perforados, vidrios rotos, sangre por todos lados, cuerpos inmóviles, heridos gritando. Tomó su radio. «Todos los vehículos retírense, retírense ya, salgan de la zona de muerte». Pero era imposible. El primer monstruo estaba volcado bloqueando el camino hacia adelante. Detrás había 17 monstruos más sin espacio para voltear en camino angosto. Estaban completamente atrapados. El fantasma entendió en ese momento que habían caído en trampa perfecta. Evaluó opciones. No podían avanzar, no podían retroceder, no podían permanecer en vehículos siendo perforados. Solo había una opción: bajar y buscar cobertura en vegetación de los cerros, después intentar contraatacar subiendo hacia donde estaban los francotiradores. ¡Atención!, gritó por radio. «Todos bajen de vehículos, busquen cobertura en vegetación, no se queden en los monstruos, repito, abandonen vehículos y busquen cobertura, después organizamos contraataque». Los sicarios comenzaron a bajar. Algunos corrieron hacia vegetación del lado izquierdo, otros del lado derecho. Unos pocos quedaron paralizados sin saber qué hacer. Esos fueron acribillados por francotiradores antes de poder moverse. El que corría era blanco fácil. El que se quedaba quieto era blanco estático. No había opción buena. Y entonces llegó la fase final. Los drones. 8 drones DJI Mavic despegaron desde diferentes posiciones alrededor de la emboscada. Volaban a 120 metros de altura. Cada uno cargaba 2 kilos de C4 con detonador remoto. Los operadores de drones, entrenados por los mercenarios colombianos, controlaban los aparatos con precisión. Los drones descendieron sobre los monstruos. Los sicarios del CJNG los vieron y trataron de dispararles con rifles. Algunos acertaron, pero los drones eran rápidos y pequeños. La mayoría fallaron. Los drones se posicionaron directamente sobre los techos de los monstruos. Los operadores presionaron botones en sus controles remotos. 8 explosiones. 8 monstruos con techos destruidos. 8 nubes de humo negro. Los vehículos blindados lateralmente pero vulnerables arriba fueron penetrados. Los sicarios que aún estaban dentro murieron o quedaron gravemente heridos. El convoy del grupo élite del CJNG dejó de existir como fuerza de combate en 11 minutos. De 67 sicarios que habían entrado al tramo entre cerros, 23 estaban muertos, 31 estaban heridos, 15 graves, 16 leves, 13 estaban ilesos, pero atrapados sin forma de salir. El fantasma estaba escondido detrás de una roca a 40 metros del camino. Evaluaba situación. Era desastre total. Habían perdido combate antes de disparar un tiro. Habían sido emboscados profesionalmente por enemigo que conocía terreno perfectamente. Esto no era rancheros amateur. Esto era táctica militar coordinada. Tomó su radio. A todos los que me escuchan, necesitamos reagruparnos. Punto de reunión 200 metros al sur de mi posición. Traigan heridos que puedan caminar. Abandonen heridos graves. No hay tiempo. Nos retiramos ya. Era orden brutal pero necesaria. Los heridos graves no podían ser transportados sin vehículos. Llevarlos significaba moverse lento. Moverse lento significaba más muertos. La única opción era abandonarlos. 13 sicarios ilesos y 16 heridos leves comenzaron a moverse hacia el sur
tratando de salir del tramo entre cerros. Se movían por vegetación espesa, arrastrándose, tropezando, algunos ayudando a heridos. Los francotiradores seguían disparando. Cada movimiento en la vegetación era blanco potencial. 5 sicarios más murieron durante la retirada, acertados en la espalda, piernas, cabeza mientras corrían. Los 24 restantes lograron salir del tramo entre cerros y llegaron a terreno más abierto donde pudieron moverse más rápido. Corrieron durante 45 minutos sin detenerse, exhaustos, deshidratados, algunos heridos perdiendo sangre. Finalmente llegaron a la comunidad de El Aguaje, que habían atravesado pacíficamente 3 horas antes. Ahora era su refugio temporal. El fantasma hizo conteo. 24 sobrevivientes de 67, 36% de sobrevivencia, 64% de bajas. Era catástrofe militar. De vuelta en el tramo entre cerros, los Cárteles Unidos comenzaron a bajar de sus posiciones. Caminaron entre los monstruos destruidos, verificaron que los sicarios del CJONJG estuvieran muertos o neutralizados. Los heridos graves que no podían moverse fueron ejecutados con disparos en la cabeza. Era brutal, pero así funciona la guerra del narco. No hay prisioneros, no hay hospitales, no hay rendición honorable, solo vivos y muertos. Cárteles Unidos tuvo 3 bajas: un francotirador herido en el brazo por bala perdida, un operador de drones que tropezó bajando del cerro y se rompió pierna, y un ranchero de 61 años que sufrió infarto por el estrés del combate. 0 muertos, 97% de efectividad. Recuperaron armamento del convoy: 43 rifles AR-15, 19 AK-47, 31 pistolas Glock, 67 chalecos antibalas, 18 radios encriptados, 234 cargadores, más de 8,000 cartuchos, 47 granadas. Además fotografiaron los 18 monstruos destruidos para distribuir fotos en redes sociales demostrando que habían aplastado al grupo élite. El abuelo bajó del cerro donde había observado todo. Caminó entre los monstruos destruidos, miraba los cuerpos. Algunos eran jóvenes, 18, 20, 22 años. Niños jugando a ser narcos. Ahora cadáveres pudriéndose bajo sol de 40 grados de tierra caliente. No sentía alegría. No celebraba. Solo sentía cansancio. Había ganado esta batalla, pero la guerra continuaba. En 2 semanas el CJONJG mandaría otro convoy y habría que prepararles otra trampa. Y más muertos, y más sangre, y el ciclo interminable continuaría. Un ranchero se acercó. «Don Juan José, ¿qué hacemos con los cuerpos?» «Déjenlos aquí», respondió el abuelo. «Que el CJONJG venga por ellos si quieren. Nosotros ya hicimos nuestro trabajo». 2 días después, el CJONJG mandó un equipo de 12 sicarios, bajo bandera blanca, señal temporal de no agresión, a recuperar los cuerpos. Los Cárteles Unidos los dejaron pasar. Recogieron 43 cadáveres hinchados, negros por el sol, cubiertos de moscas, los metieron en camionetas y se los llevaron a Aguililla para entregarlos a familias. El fantasma sobrevivió. Los 24 sicarios que lograron salir regresaron a Jalisco. El fantasma presentó reporte completo al CJONJG explicando lo sucedido. Fue culpado por la derrota, degradado, perdió el mando del grupo élite, le dieron trabajo menor, supervisar laboratorios de metanfetamina en la Sierra de Jalisco. Ganaba 25,000 pesos semanales en lugar de 80,000. Nunca recuperó su posición. El Junior, el hijo de ganadero, fue uno de los 24 sobrevivientes. Regresó a casa de su padre con trauma psicológico severo. Tenía pesadillas cada noche. No podía escuchar ruidos fuertes sin entrar en pánico. Desarrolló dependencia a ansiolíticos. Dejó el narco. Su padre lo mandó a terapia psicológica pagando 3,000 pesos por sesión 2 veces por semana durante 2 años. El Junior nunca se recuperó completamente. Quedó marcado para siempre. El Greñas, el sicario de pelo largo, también sobrevivió pero con herida de bala en la pierna que lo dejó cojeando permanentemente. No podía correr. No podía ser sicario operativo. Le dieron trabajo de halcón ganando 12,000 pesos semanales. Se volvió alcohólico. Murió 3 años después en accidente de tráfico manejando borracho. El Durango, el mecánico, fue vaporizado por las minas. Su cuerpo nunca fue identificado porque no quedó cuerpo que identificar. Su madre en Durango esperó 3 meses recibiendo mensajes de «Tranquila mamá, estoy bien, solo que ahorita ando ocupado».
No sabía que quien mandaba esos mensajes era un comandante del COING, usando el celular de su hijo muerto para evitar que la familia hiciera escándalo buscándolo. Cuando finalmente le dijeron la verdad, la madre colapsó. Tuvo depresión severa, intentó suicidarse 2 veces. Sobrevivió, pero nunca volvió a ser la misma. Se convirtió en una de las miles de madres buscadoras que marchan cada mes en México pidiendo que les regresen a sus hijos vivos o muertos. El abuelo siguió defendiendo Tepalcatepec. En febrero de 2025, Estados Unidos lo designó terrorista extranjero con recompensa de $10 millones. En junio de 2025, 3 semanas después de la emboscada contra el grupo Élite, su cuñada Marta Laura Mendoza, alcaldesa de Tepalcatepec, fue asesinada por sicarios del COING. El abuelo juró venganza. El ciclo continuó. El COING intentó tomar Tepalcatepec otras 4 veces en 2025. Las 4 veces fracasaron. Perdieron un total de 87 sicarios en esos intentos. Tepalcatepec se convirtió en símbolo de resistencia, pero también se convirtió en prisión. Los habitantes no podían salir sin arriesgar sus vidas. Vivían cercados, aislados, constantemente en peligro. La guerra de Tierra Caliente continuó sin fin visible. Cada bando enterraba a sus muertos y reclutaba nuevos sicarios para reemplazarlos. Los jóvenes seguían uniéndose a los cárteles porque no había alternativas económicas. Las madres seguían llorando a sus hijos muertos. Los políticos seguían declarando que la violencia estaba bajo control. Y nadie creía esas declaraciones. México seguía siendo país donde 30,000 personas mueren por violencia de cárteles cada año, donde 100,000 están desaparecidas, donde fosas clandestinas se descubren cada semana con decenas de cuerpos, donde la guerra del narco ha matado a más personas que la mayoría de guerras oficiales del siglo XXI. Y nadie sabe cómo terminar esta guerra, porque no es solo guerra entre cárteles y gobierno. Es consecuencia de pobreza estructural, falta de oportunidades, corrupción institucional, demanda insaciable de drogas en Estados Unidos, flujo interminable de armas desde el norte y un sistema económico que ofrece más dinero por vender droga que por cualquier trabajo legal disponible para jóvenes sin educación. Hasta que esas causas profundas no se resuelvan, la guerra continuará. Los convoyes seguirán avanzando, las trampas seguirán siendo tendidas, los sicarios seguirán muriendo, las madres seguirán llorando, y Tierra Caliente seguirá siendo infierno en la tierra, donde el valor de una vida humana es menos que el costo de una bala. Esta es la historia del grupo Élite del COING que avanzó hacia Tepalcatepec sin saber la trampa que les esperaba. Es historia real de guerra real en México real. No es película, no es ficción. Es realidad brutal de millones de mexicanos que viven cada día con miedo, con violencia, sin esperanza de que esto cambie pronto. Y la pregunta que nadie puede responder es: ¿cuántos convoyes más tienen que ser emboscados? ¿Cuántos sicarios más tienen que morir? ¿Cuántas madres más tienen que llorar? ¿Cuánto tiempo más va a continuar este infierno? Nadie lo sabe. Solo sabemos que hoy murieron 43 sicarios en un tramo de 15 kilómetros entre cerros. Mañana morirán otros 43 en algún otro lugar. Y pasado mañana, otros más. Porque en México, la guerra del narco no termina nunca, solo cambia de escenario.